Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Hola amigos, estamos otra vez en un espacio más de Hoy es el diálogo. En esta ocasión vamos a hablar con el coordinador de la Mesa de Educación de Diálogos Nacionales para que nos cuente cómo ha sido este primer año de gestión, primer año de trabajo y desde cuándo están, porque hay mesas que si bien estuvieron desde el inicio, otras se han ido juntando en estos diálogos nacionales. Bienvenido, él es Patricio Crespo, ¿sí? Y te damos la bienvenida y cuéntanos cómo ha sido el trabajo de la mesa en este primer año y si ustedes empezaron desde el inicio con diálogos nacionales o se juntaron ya en el camino. Muchas gracias, apreciada Ana. Es un gusto para mí poder comentar sobre el proceso de trabajo de la Mesa de Educación. No empezamos desde el inicio del programa de Diálogos Nacionales. La Mesa de Educación arrancó, me parece, en el mes de octubre y hemos venido trabajando entonces a lo largo de unos 7 meses, me parece, no del año. Sin embargo, se ha podido consolidar, diríamos, un espacio de participación alrededor de la Mesa de Educación Superior. Y estamos arrancando la Mesa de Educación General. Hemos tenido, en cuanto a educación general, es decir, educación inicial, educación media, educación básica, superior y bachillerato, todo lo que es educación general básica, digamos. Hemos tenido ya unas reuniones iniciales de diseño y el siguiente martes, luego del feriado, vamos a tener prácticamente la primera reunión constitutiva de la Mesa de Educación General. Tenemos ya unos acuerdos iniciales. Pero desde el mes de octubre hemos trabajado sobre todo en la Mesa de Educación Superior. Listo. Es decir, que la mesa de educación que trabaja dentro de Diálogos Nacionales va a tener eh, dos áreas de trabajo, educación superior y educación general. Educación general empezaría la próxima semana y reuniones, etcétera. Ahora, ¿cómo ha sido el trabajo en educación superior? Cuéntanos esos pasos, esas primeras ideas que se dieron en este tiempo que nos aclaras que ha sido desde octubre hasta la fecha. Sí, los primeros pasos fueron los siguientes. Primero, hacer un mapeo de actores, conversar con los actores principales de la educación superior, especialmente algunas universidades, unas 10 a 15 universidades con las que arrancamos este trabajo de diálogo. Con estas universidades hicimos un acto de presentación de la mesa y luego hemos tenido un trabajo sistemático, diríamos, de reuniones por medio del Zoom de entre 8, 10, 12, 15 participantes por cada reunión Zoom. Estas reuniones Zoom las tenemos cada 2, 3 semanas, ¿sí? Con esa periodicidad. Y las hacemos de manera sistemática. Entonces, la mesa ha venido consolidándose en términos de un espacio de diálogo. Este es el gran mérito, quizás, de este espacio de educación superior, porque para que los procesos de diálogo rindan frutos, se requiere sostener, diríamos, en el tiempo y de manera
cada vez más profunda, los lazos de intercambio de información, de construcción de propuestas, de empatía, diríamos, entre los actores involucrados. Y este es quizás el gran logro, ¿no? Poder construir de manera conjunta una hoja de ruta con algunos actores universitarios, los más interesados en generar esta plataforma. Al mismo tiempo, hemos desarrollado foros presenciales territoriales. El primer foro lo realizamos en la Flaxo ya hace unos 3 meses, yo creo. El segundo foro lo realizamos en la SPOL, en Guayaquil, hace más o menos mes y medio. Y el siguiente foro lo tendremos en Ambato, en la UTA, en la Universidad Técnica de Ambato, para tratar diversos temas fundamentalmente referidos al sistema de gobernanza de la educación superior y al financiamiento. Entonces, por ejemplo, en el foro de la Flaxo, desarrollamos un diálogo en torno al sistema de gobernanza para mejorar la calidad de la educación y el acceso. En cambio, en la SPOL desarrollamos un foro sobre los temas relacionados con el financiamiento y la sostenibilidad financiera de la educación superior ecuatoriana. Y en el caso del foro de la UTA, vamos a trabajar sobre las perspectivas de la CENESID en términos de su viabilidad, dados los pronunciamientos de gobierno respecto a, incluso se dijo, a plantear la desaparición de la CENESID, y mirar escenarios deseables respecto de cuáles deberían ser los cambios, digamos, para mejorar más bien esta institución. Ujú. Bien. En el medio también tuvimos, y allí hay un ámbito interesante de incidencia, tuvimos por iniciativa de la Universidad de Cuenca y también de la sede en Cuenca de la Universidad Politécnica Salesiana, en alianza con otras universidades, la mesa participó en el primer Congreso Ecuatoriano de la Educación Superior, realizado hace aproximadamente 3 semanas, tal vez, en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, y incluso yo diría que este Congreso de algún modo también recupera algunos de los elementos debatidos dentro de la mesa de educación superior, y no sería raro, aunque no lo puedo demostrar, que la organización del Congreso mismo surge por una dinámica promovida por los diálogos nacionales, porque hemos motivado, gracias a estos encuentros, que se active, diríamos, la participación de las universidades para debatir su propio destino. Entonces, se ha estado generando un ambiente de construcción participativa, de aprendizaje colectivo, que es muy fructífero, ¿no? Esto te diría así en resumidas cuentas, Sara. Sí, ahora, ¿qué temas suelen tratar en estas reuniones? Ya nos has dicho como los principales, ¿no? Los títulos de cada encuentro que han tenido, que ha sido hasta el momento 2 y tendrán uno próximo en Ambato. Pero, ¿qué otros temas tú miras como coordinador de la mesa que les preocupa a los rectores sobre la educación superior? Hay una variedad grande de temas muy complejos, pero yo diría, podríamos agruparlos quizás fundamentalmente en 3. El primero, los referidos al acceso. El segundo, los temas referidos a la calidad.
y el tercero referidos a los temas de la gestión institucional. En cuanto al acceso, las autoridades de las universidades y también los funcionarios de las entidades públicas que gobiernan el sistema de educación superior tienen una clara conciencia, diríamos, del desafío. Existe una falta de oferta para atender la demanda de los bachilleres. Y en este campo se han generado durante los foros algunas propuestas, algunas iniciativas incluso, y algunas de ellas ya se ha hecho llegar a las autoridades de la CENESID y del CES. Por ejemplo, interesa que se desarrollen sistemas de becas para favorecer el ingreso de estudiantes en situación vulnerable que no pueden acceder todavía a la educación superior y que requieren de oferta. Y surgen opciones como para que la universidad particular colabore con una parte de la beca y otra parte de beca pública y un aporte del estudiante de forma que se garantice su acceso. Otra opción que se está discutiendo en todas las universidades del país es abrir más alternativas de educación en línea para generar más cupos. Otra de las opciones también debatidas dentro de las mesas para mejorar el acceso es la de fortalecer a los institutos técnicos superiores, que es una parte importante de la educación superior y que lamentablemente tienen una, diríamos, una opinión pública y de los padres de familia no siempre favorable, como si fuera una educación superior de segunda categoría o de segunda calidad. Entonces, ha surgido una iniciativa que yo le he escuchado ya de algunos rectores en los foros respecto a que algunos institutos técnicos superiores públicos podrían ser apadrinados por universidades para que puedan tener su respaldo y así garantizar algo así como una mayor calidad de la oferta de los institutos superiores y una mayor confianza también de los estudiantes y de los padres de familia. Porque no todos los estudiantes, digamos, deben ser ni licenciados, ni ingenieros, ni abogados, ni médicos, ni doctores o tener posgrados en general. Debemos fortalecer la educación superior intermedia, que se articula de manera más estrecha con el mundo laboral y con el sector productivo. Entonces, por ejemplo, este es otro ámbito importantísimo de desarrollo, ¿no? Ujú. En cuanto a la calidad, también han surgido múltiples propuestas, algunas de ellas recuperadas en el Congreso Consensos U, desarrollado en Cuenca, como por ejemplo la necesidad de aplicar metodologías de aseguramiento de la calidad de la educación, no por un sistema de estándares por universidad, sino por carrera académica. De manera que se genere un ambiente, digamos, de emulación positiva entre las carreras para mejorar su oferta, pero sin caer en el esquema anterior que colocaba en una situación muy difícil por vía de una calificación a toda la universidad y un descrédito incluso a las universidades que no llegaban a ciertos estándares. Entonces, sobre el tema calidad, existen algunas iniciativas, algunas propuestas también, y esperamos que el día
martes 31 de mayo, donde va a estar presente la subsecretaria general de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se le pueda hacer estos planteamientos también, ¿no? Claro, Como un nivel de incidencia. justamente a eso iba, suenan muy interesantes los temas tratados, ¿no? En otros países y en otros lugares, aquí mismo sí existen, no conozco a nivel de universidad, sino a nivel de colegios que tienen a la par, apadrinan en calidad a colegios públicos o nocturnos sobre todo, para pasar, por ejemplo, profesores y mallas curriculares para que estos colegios también los tengan. Bueno, esta es una labor más bien de colegios privados. Conozco un par, no lo voy a mencionar porque les estoy haciendo publicidad, pero sí se da estos mecanismos, o sea, son viables. Ahora, todas estas propuestas que ustedes tienen, las están recolectando, las están poniendo sobre el papel y a quién va a ir dirigido y cuál es el siguiente paso, qué es lo que quieren lograr. Hay diferentes ámbitos, digamos, de incidencia, ¿no? Estamos sistematizando cada uno de los aportes, tanto a nivel de las reuniones Zoom, que se desarrollan, como te decía, cada 3 semanas, como a nivel de los foros. Entonces, desde la facilitación, digamos, de Scale, sistematizamos esta información y vamos generando las propuestas. Las propuestas pueden irse permeando tanto desde los propios actores directos, protagonistas de la educación superior, como también en estrategias de incidencia con los órganos, diríamos, del sistema de gobierno de la educación superior, en este caso del CENESID, del CES y del CASES. Entonces, lo que hacemos es dialogar con las autoridades, digamos, con los representantes, conversar sobre las propuestas que estamos construyendo, sugerir reformas, cambios, hablar también con las comisiones legislativas, en este caso, por lo pronto lo hemos hecho de 3 movimientos políticos, Izquierda Democrática, Pachacutic y Partido Social Cristiano, con los asesores de educación de asambleístas, para ir generando una corriente de opinión en torno a determinadas reformas. No necesariamente agotadas en el plano jurídico, porque muchas veces las mejores reformas están por el lado de la propia iniciativa de las universidades. Por ejemplo, la calidad no necesariamente está determinada por una ley, ¿verdad? Entonces, este tipo de ambientes de diálogo favorecen, diríamos, la capacidad de regulación interna del propio sistema. Por poner un ejemplo, una universidad en un foro escucha cómo el gobierno interno de otra universidad genera opciones de mejoramiento de la calidad. ¿Ya? ¿Bajo qué mecanismo? Un sistema por el cual la facultad, por decir solo como un ejemplo, presenta ternas al rector para la elección del decano. Entonces ya hemos visto en los foros cómo con este intercambio de información, los rectores, los delegados de rectores, los asesores de rectores, ¿sí? En ocasiones también profesores universitarios, miran las experiencias de otros, las llevan a su universidad y las ponen en práctica. O sea, se nutren en el diálogo todos los actores que han participado. Exactamente, exactamente. Ahora, Porque la sí, articulación tiene este gran mérito y es que suma fortalezas y mitiga debilidades por esta relación como de vasos comunicantes que genera la concertación, digamos, ¿no? El diálogo. claro. Ajá. Ahora, Patricio, de toda esta experiencia
que por lo que cuentas, sí ha habido asistencia de los rectores, ha habido ese compromiso y están ahí, proponen, y si sale un tema, sale también otro y dialogan sobre ellos. ¿Algún logro o logros que haya tenido la mesa de educación hasta este momento de trabajo que se pueda contar? Los logros son todavía no muy evidentes en términos de incidencia efectiva para cambios de la política pública nacional. Eso todavía no lo logramos. Aspiramos lograrlo de aquí a unos 2 o 3 meses, porque el proceso previsto es el siguiente. Completamos un periodo de foros sobre sistema de gobernanza y financiamiento. Sistematizamos toda la información, tanto de las reuniones Zoom como de los foros. Con esa sistematización, contratamos una consultoría para que elabore una propuesta ya en lenguaje técnico y jurídico, y con esa propuesta ya sistematizada y con el respaldo de múltiples universidades de un proceso de diálogo sostenido, vamos a las autoridades. ¿Ya? Esta es la ruta, digamos, de la incidencia política más estratégica. Y desde ese punto de vista, esa incidencia está en camino. No la hemos logrado todavía. Solo estamos acumulando fuerzas y sistematizando propuestas. Listo, listo, Pero Patricio. en el camino, yo creo que ya hemos tenido algo así como victorias tempranas. Y esas victorias tempranas tienen que ver con la misma vida de la mesa, el trabajo sistemático, la confianza de algunos rectores en el espacio, ¿verdad? La participación sostenida de ellos durante este proceso y dentro de ese proceso, digamos, de consolidación, la identificación y priorización de algunas propuestas de consenso, como las que ya te he comentado, digamos, ¿no? Ujú. Bien, Patricio, se escucha que los rectores e incluso también no solo participan en esta mesa de educación, sino que están sosteniéndola con sus propuestas y asistiendo a estos encuentros. Para cerrar, cuéntanos brevemente cómo es esto de las invitaciones a los rectores. Diálogos Nacionales les invita, les paga pasaje, todo, o cómo hacen para reunirse. Esta es la ventaja, digamos, de trabajar con universidades. Las universidades tienen múltiples capacidades propias, ¿no? Entonces, por la propia iniciativa de las instituciones, con sus propios fondos, usando su tiempo, digamos, que es también muy valioso, entonces viajan a los lugares, se encuentran, utilizan los medios de comunicación de las propias universidades, a veces canales de televisión, eh, las plataformas y redes de las universidades, la capacidad de convocatoria e incluso el financiamiento de refrigerios para los foros, etcétera. Entonces, hay una cogestión, coparticipación entre las universidades y un rol de facilitación de la mesa de educación, digamos, ¿no? Esto también es algo meritorio, porque muestra que existe una voluntad como para involucrarse de manera empoderada por parte de las universidades en este proceso. Claro. Y todo esto requiere tiempo y confianza. Entonces, yo diría que ese también es un logro, ¿no? Es un logro el hecho de que las universidades apuesten por el diálogo, le dediquen tiempo y designen representantes al más alto nivel, incluyendo rectores, Rectores. vicerrectores, decanos de facultades y profesores, para articularse a este proceso. Sí, efectivamente así se ha visto. Creo que
Mirándolo desde afuera a la mesa, uno de los logros podría ser la confianza que la Mesa de Educación de Diálogos Nacionales ha dado a las instituciones y a sus representantes, a los rectores, ¿sí? Muy bien, Patricio, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos que siga ese trabajo y ese compromiso con la educación superior y ahora también general del país. Gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Alma. Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquel. Europa se siente.